Bienvenidos a la segunda clase de este curso. En este video les vamos a contar en qué consisten los temas que vamos a abordar. Aquí nos vamos a centrar en el recorrido por la Casa Museo de Benito Quinquela Martín. El espacio para recorrer se encuentra en el tercer piso del edificio de la Escuela Museo. Como se puede observar en el plano, la Casa Museo consta de tres grandes salas que van a estar definidas por las obras que allí se exponen. Luego, un pasillo que da a las habitaciones más íntimas de la persona, dormitorio, baño, sala de recuerdos, entre otras, y saliendo nuevamente al hall de ingreso, se puede acceder a la cocina que comunica con las terrazas de esculturas. Los recorridos de los grupos escolares visitan todos estos espacios menos las terrazas de esculturas. En cada una de estas habitaciones se puede encontrar objetos propios del artista y obras de su autoría. En 1947, Benito Quinquela Martín comienza a vivir en el último piso del edificio. Habiendo fallecido desde ese año su madre, 5 años después de que su padre lo hiciera, el artista abandona la casa de la calle Magallanes al 889, lugar donde su familia había tenido la carbonería cuando él era pequeño y que más tarde, cuando vuelve de España, compraría a sus padres, espacio donde también él tendrá algunos años su taller. Y si bien pasa a ser su morada particular, es interesante considerar cómo de alguna manera el artista mantenía las puertas de su propia casa para recibir a las visitas. Esto se evidencia en la concurrencia a las tertulias que allí realizaba al organizar la Orden del Tornillo, las cuales comentaremos luego, como también el relato actual de muchos visitantes al museo que recuerdan haber visitado en sus infancias al museo y haber subido a su casa para verlo pintar. También varios vecinos que estudiaron en la escuela museo admiten que más de una vez se escaparon de la escuela para jugar a la pelota en los espaciosa sala central de su casa, hasta que Quinquela los mandaba nuevamente a estudiar. Estas anécdotas, aunque dispersas entre sí, demuestran una y otra vez el carácter del artista y la importancia que le daba a los encuentros en torno al arte. Es quizás por esto mismo que Quinquela decide en su última donación las obras de su autoría que formarán parte de la colección, agrupadas en 4 temas: Días de Sol, Días Grises, El Fuego y Cementerio de Barcos. La sala del puerto y del trabajo. Ingresando entonces en esta sala, se agruparán las series de Días de Sol y Días Grises. Aquí encontraremos un gran hall central que balconea sobre el riachuelo. Esta temática refiere claramente a la representación del trabajo, al contexto portuario y a la posibilidad de un progreso posible. Obras como Buque en Reparación, Día de Trabajo o Crepúsculo pueden encontrarse aquí. Entre estas, la última fue protagonista de una anécdota especial, estando siendo exhibida en el Palacio de la Exposición en Roma en 1929, será contemplada por gran cantidad de personas, entre ellos el embajador argentino en Italia, el gobernador de Roma, el rey de Italia en ese momento, Vittorio Emanuele III, y Benito Mussolini. En la foto de archivo, donde se lo ve al lado de la obra Crepúsculo en el astillero, podemos leer que esta fue su obra preferida y que nunca la quiso vender, a pesar de que, como cuenta la anécdota, el mismo Mussolini le ofreció un cheque en blanco para que pusiera el precio y Quinquela se negó. En las obras se puede observar que Quinquela repite varias temáticas. Tomemos, por ejemplo, A Pleno Sol, obra realizada en 1924. En ella encontramos en un primer plano a los trabajadores, sus siluetas encorvadas y oscuras, que denotan el esfuerzo que conlleva el traslado de las pesadas cargas que acarrean. Se sabe por su biografía que Quinquela conocía muy bien esa tarea, habiendo sido él mismo un estibador del puerto de La Boca. Conocía sus dolencias, sus necesidades y seguramente la vida de muchos de esos obreros, como la de su mismo padre adoptivo. Y sin embargo, Quinquela no los retrata en particular, no los identifica. Son representados de forma tal que el conjunto se define por su denominación común. El trazo rápido del artista condice con el movimiento representado que se percibe en la multiplicidad de poses que representan cada una de las siluetas, en la ondulación de las aguas, producto de las maniobras y el balanceo de los barcos, algunos que arriban, otros que zarpan.
En la línea del horizonte, la imagen continúa dinámica. Efecto del humo que sale de las altas chimeneas. Fábricas y talleres en funcionamiento que quizás pretenden ser simbólicamente el anhelo de progreso. Cabe destacar en cada obra del artista el uso del color y la confección de una imagen postal del barrio, no tan parecida a la realidad. Aquí es importante recordar la infinidad de veces que Quinquela explicó cómo él utilizaba el paisaje como inspiración, pero cómo también lo modificaba si le resultaba necesario. En esto, el color será claramente la marca distintiva del artista, color que impregna el agua, los barcos, las casas, acentuando si se quiere por el título de la obra, donde la luminosidad del sol es enfatizada. Una actividad muy linda para hacer con grupos escolares es que los estudiantes puedan reconocer e identificar similitudes y diferencias entre la imagen representada y la vista que puede observarse desde el ventanal. En esta última propuesta es interesante poder hacer la referencia a los colores del agua utilizada en las obras, la reflexión sobre el color natural del cauce del río y su geografía, el planteo sobre la contaminación actual del río y los desafíos de actuar de acuerdo con una ciudadanía responsable de manera sustentable. En la Sala del Fuego, las obras remiten nuevamente al trabajo, en este caso, acerías y fundiciones, en grandes moldes, generan importantes focos de luz que iluminan a los trabajadores que se reúnen alrededor de los hornos. También en algunas de estas obras, la idea del progreso se vislumbra en el universo, nuevamente con chimeneas humeantes que no cesan a pesar de lo avanzado de la noche. Así, las llamas de luz resaltan en la oscuridad de las frías noches de invierno y se acentúan las sombras de los obreros que se amontonan ante la búsqueda del calor. También forma parte de esta serie la emblemática obra del artista donde representa la Fogata San Juan, una de las celebraciones que el museo incorpora como parte de un patrimonio intangible al considerar las tradiciones y costumbres de la comunidad barrial con su impronta inmigrante. Como contrapartida de la celebración, el fuego representado fue sinónimo de las amenazas frecuentes que los vecinos de La Boca acostumbraban a resistir, siendo los incendios una realidad asidua debido a los materiales altamente inflamables que servían para la construcción de las precarias viviendas de chapa y madera. Sin duda, para el artista, estas escenas eran a la vez un medio para representar a quienes pueden ser considerados los héroes del barrio, los bomberos voluntarios de La Boca. La Asociación Italiana se había inaugurado el 2 de junio de 1884, cuando Tomás Liberti, sus hijos y algunos vecinos decidieron agruparse con el lema "Querer es poder", para socorrer a la comunidad en cada ocasión que fuese necesario. Este último punto puede servir para remitirse a los orígenes del barrio de inmigrantes y la costumbre asociacionista de muchos de ellos, quienes conformaron varias de las agrupaciones de socorros mutuos para mejorar la calidad de vida de los vecinos y fortalecer los lazos de la sociabilidad de la época, de cómo estos se unían para resolver problemas cotidianos, para ayudar a viudas y huérfanos, para continuar tradiciones de su país de origen, entre tantas otras acciones. Cabe especialmente destacar esta sala porque además de las obras expuestas, es la habitación que Quinquela utilizaba como taller. La fotografía tomada por Aldo César nos encuadra a Benito Quinquela Martín con sus utensilios sobre la misma ventana por la que quizás se inspiraba en el paisaje boquense. Es por eso que entre los elementos que se pueden encontrar está el caballete, su mesa, paleta, la espátula, los óleos y ciertas carbonillas. Estos pueden servir como recursos para explicar cómo el artista pintaba. Quinquela dirá una y otra vez que él pasaba largo tiempo pensando cómo sería su obra, pero que luego, en 2 o 3 días, podía realizar una obra de arte de las dimensiones que podemos observar. Aquí se puede hacer referencia a su trazo rápido y a la gran cantidad de carga matérica utilizada gracias a la implementación de la espátula. Cabe destacar también el uso simbólico que Quinquela le dio a la espátula, tal como las usaban los albañiles. La referencia de Quinquela era directa. Él mismo se asimila a un obrero de arte, que comenzaba su tarea cuando el puerto comenzaba a funcionar y dejaba de hacerlo cuando el trabajo portuario finalizaba al terminar la jornada.
La otra sala que se puede visitar es la del cementerio de barcos. Aquí se puede ver cómo se les atribuye a las embarcaciones cualidades o habilidades humanas a través de la personificación de varios rasgos, permitiéndoles exclamar o contemplar la caída del sol, tal como lo hacen los dos amigos en la vuelta de Rocha, frente a la cúpula de San Juan Evangelista que se erige en el horizonte. Como vemos entonces, la serie en este caso se contextualiza en los atardeceres a modo metafórico del ocaso de las personas que perecen. A pesar de esto, Quinquela propone en cada una de las obras la existencia de un ciclo vital que contrasta con la finitud de las viejas barcazas de madera con los brotes que renacen en sus maderas. Vale la pena considerar aquí el conjunto de artistas, escritores y músicos que se vieron inspirados por las obras de Quinquela para sus propias producciones. Es el caso, por ejemplo, de Francisco Juan Póliza y su poema Nació un sauce en una barca. Un fragmento de este poema dice así: un día un camalote diole una astilla pura. Nació un sauce en la barca que trajo la fortuna. Revuelven las gaviotas, se alegra la pintura del cauce de un riachuelo que canta su aleluya. En la recorrida por la casa de Benito Quinquela Martín, como se comentaba anteriormente, no se observan solamente sus obras, también podemos ver sus objetos, posesiones que compró, que le regalaron, que conservó y que donó para que sean expuestas en su casa museo. Así, además de los utensilios mencionados, se pueden ver sus muebles, sus pertenencias. Destacamos aquí el dormitorio, los dos retratos realizados por Carlos Viverti correspondientes a los padres adoptivos, Justina Molina y Manuel Chinchella. Otra de las características que se pueden percibir al recorrer los objetos es la preferencia del artista sobre las cuestiones marinas. De allí que se puedan ver distintos barcos a pequeña escala o en botellas y artesanías navales varias. Otra de las particularidades de los objetos que se encuentran son los elementos que hacen referencia a próceres o hechos históricos de la Argentina. Esto tiene que ver con la importancia que Quinquela le dio a conmemorar fechas relacionadas con acontecimientos del pasado o con personas ilustres de la patria. De todos ellos, Quinquela privilegió los aspectos de nuestra historia naval, siendo las batallas marítimas y el almirante Guillermo Brown el máximo exponente de una serie de actos que el mismo artista propició. Entre los objetos que le regalaron, relacionados con esto, recibió restos de madera, clavos, restos de la quilla y carbón petrificado que pertenecieron a la fragata 25 de Mayo, nave del combate de los Pozos del 11 de junio de 1826, y fueron hallados en 1827 y 1833. En la imagen también se puede observar una urna que contiene tierra de Irlanda, lugar de procedencia del almirante Guillermo Brown. En la misma sala del puerto y del trabajo hay un sector relacionado con la Orden del Tornillo. Aquí se encuentra el piano, el retrato de Quinquela realizado por Fidel Santamaría, algunas vitrinas con tornillos y un listado de personas que empieza en 1948 y continúa hasta unos años antes de que Quinquela falleciera. Para adentrarse en este tema, hay que contar algunos antecedentes que describen al artista como uno de los animadores de la bohemia de la época. El primero es la participación de Benito Quinquela Martín como fundador de la Peña del Tortonio, agrupación de gente y letras que recibió a grandes personalidades y organizó exposiciones, conciertos, conferencias, entre otros eventos de relevancia. La misma se inauguró con su correspondiente estatuto en mayo de 1926. 3 años antes comenzaba otro antecedente para tener en cuenta, que era la República de la Boca, la Segunda República, que tenía a Víctor José Molina como dictador presidente y entre los ministros contaba con relevantes figuras tales como el mismo Quinquela, que actuaba como gran almirante de tierra y mar. Esta república consagraba y condecoraba a hijos ilustres, predilectos o adoptivos, quienes más allá del humor destinaban colectas y acciones para beneficio social. Retomando la Orden del Tornillo, ya cuando la peña había dejado de existir, Quinquela comenzó a hospedar las tertulias en esta, lo que era su casa. Una bienhumorada hermandad, de la cual el anfitrión sería el gran maestre de dicha cofradía, y que entregaba tornillos a aquellas personas que les faltaba uno, con la condición de que nunca se lo volvieran a poner.
De esa forma, las personas que lo recibían se comprometían a no ponérselo, manteniendo la locura luminosa que los hacía ser quienes eran, una locura luminosa basada en la verdad, el bien y la belleza. Fueron más de 300 las personas de distintas profesiones, artistas, músicos, escritores, médicos, embajadores, entre tantos otros, los que recibieron la insignia de la orden. Entre las homenajeadas encontramos a Charles Chaplin, lo recibe su hija Geraldine, Masao Tetsuda, embajador de Japón. Entre los actores se pueden contar a Luis Andrini, Luis César Amador, Zulín Moreno, Tita Merello y muchos más. Durante la ceremonia, estas se reunían en la mesa que se puede ver en el salón, siempre había alguien que cantaba, tocaba un instrumento, recitaba, y donde ocurría alguna perorata humorística, como diría el artista. Allí se comían los famosos fideos que, como tenía que ser en el mundo de Quinquela, eran de colores. El ventanal de la casa museo permite ver la vuelta de Rocha, el río, la plazoleta de los suspiros y varias de las intervenciones de Quinquela para el barrio. Hacia el lado izquierdo se puede ver todo lo que el complejo quinqueliano, es decir, todas las instituciones que el artista va a donar a la Boca. En orden de sucesión, los edificios que se alzan a continuación de la Escuela Museo, que alberga el Museo de Bellas Artes, son el Teatro de la Ribera, el Actario Municipal, el Hospital Odontológico Infantil, la Escuela de Artes Gráficas. Y lo que no se observa es el Jardín de Infantes que tiene ingreso por la calle La Madrid, del lado de atrás de la Escuela Museo. En cada una de estas donaciones, Quinquela colocará grandes obras realizadas por él, ya sea dentro de las aulas, en los patios principales, en sus ingresos o mismo en su fachada, como es el caso del Hospital Odontológico. En cada uno de los casos está representado el contexto portuario, buscando asimilar la situación al espacio dedicado. Así, el saludo a la bandera se emplaza en el hall central de la escuela, donde docentes y estudiantes se reúnen todas las mañanas para izar el símbolo patrio. En este sentido, resaltamos el perfil filantrópico que va a tener Quinquela a lo largo de su vida, especialmente a partir de la década del 30. Este perfil no se da solo con estos edificios. Hay registro de todo un accionar de Quinquela de entregar, regalar y ofrecer sus obras, generalmente grabados, a aquellas personas o instituciones que se les solicitasen, fueses o no del barrio de La Boca, para que éstas pudiesen sortearlas o rifarlas en vistas de reunir los montos de dinero necesarios para la persecución del bien social perseguido. Volviendo a la vista que permite el ventanal de lo que es la sala del puerto y del trabajo, pero hacia el lado contrario, a la derecha, se puede ver la bifurcación de la calle Magallanes con Caminito. Este pasaje tan conocido es visitado al año por miles de turistas nacionales e internacionales, pero no siempre se lo aborda en su totalidad. Caminito merece ser estudiado y analizado en profundidad. De hecho, es recomendado su recorrido antes o después de la visita al Museo Benito Quinquela Martín, porque es, de alguna manera, la continuación en el tiempo de las ideas de Quinquela y el medio que el artista tuvo para plasmarlas en la realidad. Por esto mismo, en esta unidad, habrá a disposición varios recursos para acercarse a diversas temáticas que el estudio del pasaje permite. Aquí solamente introduciremos algunas de estas cuestiones que se relacionan directamente con la visita al museo. Principalmente, estas dos cuestiones se derivan del sentido que tiene Caminito y su definición. Del pasaje se pueden decir muchas cosas, pero en esencia, Quinquela lo entenderá como un museo de arte. Por esto decimos que Caminito es un museo a cielo abierto, donde las obras de arte que allí se exponen están al aire libre. Es decir, un pasaje donde el arte está a disposición de las personas en la vía pública, para que vecinos y transeúntes que pasan por la callejuela puedan apreciar las obras y los que éstas representan. Si reflexionamos unos segundos sobre esto, veremos cómo el antecedente primero de esta idea ya estaba, como mencionábamos anteriormente, en la escuela museo, donde estudiantes podían tomar sus clases directamente en contacto con el arte. Inaugurada esta en 1936, Caminito, inaugurado oficialmente en 1959, acentúa en su máxima expresión esta posibilidad. De aquí entonces las dos cuestiones. La primera, relacionada con la visita a Casa Museo, la segunda,
relacionada con la visita a la exposición de arte argentino del Museo Benito Quinquela Martín. Entonces, con respecto a la primera, en la casa museo se pueden observar, como decíamos anteriormente, la imagen que Quinquela imaginará y plasmará en sus obras para representar su vuelta de Rocha, su barrio, su aldea. De aquí entonces, que esa representación que Quinquela llevó a exponer a distintas partes del mundo se vuelva en la boca, real y tangible, acercando esa postal propia ya de todo un imaginario social a su plasmación formal, tesis que va a ser profundizada por Graciela Silvestri en su libro El color del río. Con respecto a la segunda parte, esta relación directa con la exposición de arte argentino, se puede considerar que el mismo guión que conduce a la conformación de la colección sirve, si se quiere, en espejo para que continuara en el exterior. De allí que el conjunto de relieves y esculturas de distintos artistas argentinos que se exponen en Caminito sean también producto de la misma finalidad, donde se reproducirían temáticas del país y en especial del puerto, continuando la línea figurativa representada en el acervo del museo. Este tema, analizado por Víctor Fernández en su libro Caminito, una sombra ya nunca serás. Por todo esto, se recomienda insistentemente que la visita al museo esté acompañada por el recorrido consciente y profundo de Caminito. Cabe destacar otros dos temas importantes que están relacionados. Por un lado, decíamos en algún momento la importancia de conocer las normas del museo para su mejor disfrute, entendiendo el cuidado que hay que tener para que no se lastimen ni las personas ni el patrimonio. Esto mismo debiera ser trabajado con los estudiantes para Caminito. El hecho de que sean obras patrimoniales en la vida pública requiere que todos seamos quienes aportemos en su preservación, evitando el descuido y el vandalismo de estas obras. Es frecuente y muy propio de las infancias querer treparse a las bases de esculturas. ¿A quién de pequeño no se le ocurrió treparse a todo basamento que estuviera disponible? Sin embargo, en estos casos es imprescindible dar a conocer y entender el cuidado que estas obras precisan. Si bien desde el Museo Benito Quinquela Martín, un grupo de profesionales de la conservación y restauración del patrimonio escultórico se esfuerza porque las obras estén en su mejor estado posible, los daños y peligros que sufren son continuos y nefastos para su sana protección. Por otro lado, y continuando la cuestión anterior, Caminito puede ser tomado como un caso de estudio para distintas materias relacionadas con la participación ciudadana que pueden abordarse desde la construcción de la ciudadanía y el estudio de la sociedad y el Estado, entre muchas otras. Llegamos a un tema que, si bien ya mencionamos en algunos de los puntos anteriores, podríamos haberlo tomado transversalmente, es decir, el color, desde una cuestión tanto plástica como simbólica. Quinquela no dudará en afirmar con optimismo que, en la Boca, se libró una batalla del color. La visita a la Casa Museo ofrece distintas oportunidades para entender el sentido que el artista le dio al uso del color, no solamente en sus óleos, sino también en los objetos y los muebles intervenidos. De la época de Quinquela, notas y escritos de periodistas retratan sus cosas. Mirando veo que los arcos de los anteojos están pintados con una policromía de tonos, como así las chapitas de los interruptores eléctricos en celeste, rosa, anaranjado, dorado. No hay fecha certera para confirmar cuándo es que comenzó esta intención de Quinquela transformar todo a partir del color. Al menos él dirá que fue siempre un enamorado de los colores, armoniosamente combinados con buen gusto con arte. Si tenemos conocimiento de que Quinquela poseía el libro El médico prescribe colores, influencia de los colores sobre la salud y la personalidad, allí el doctor Eduardo Podolsky analiza los efectos psicológicos que los colores de las cosas pueden tener en las personas y sus estados anímicos. En la orden del tornillo que mencionábamos antes, los fideos que servían de cena eran tallarines de colores. Aquí la locura del color, desde la simpleza periférica del sur de la ciudad, contrastaba simbólicamente con el centro, lo ordenado, neutro y racional que los ámbitos cultos postulaban. Esto es especialmente evidente en la década del 50, cuando Quinquela anuncia y una y otra vez el peligro que conlleva el color gris de la ciudad.
El porteño nace gris y muere gris. A Buenos Aires le falta color. La influencia del color en el complejo quinqueliano no será menor. En el jardín de infantes, la cocina, los platos y las tazas son de colores, como también los patios y las aulas. Cada clase tiene un tono distinto. Todos los muebles son también de color, decía Quinquela en una entrevista. Y esto se da todavía con más énfasis en el hospital odontológico. Allí Quinquela no tendrá problema en asegurar: mire, el color es tan importante que los chicos no lloran nunca. No les tienen miedo a los doctores, casi nunca sufren. Hasta los uniformes de los médicos, las enfermeras y mucamas son de color, verde, azul y rosado. Estas intervenciones de color se dieron incluso por fuera de las instituciones por él donadas. Fueron también grúas, barcos, remolcadores, puentes, hasta un trolebús que recorría la ciudad y llegaba a La Boca, los objetos que tomaron gracias a él el color. Como mencionábamos anteriormente, Caminito se inauguró formalmente en 1959. Aquí el uso del color tuvo una de las máximas expresiones. Quinquela reafirma la tradición de los antiguos pobladores inmigrantes de La Boca que permeabilizaban sus precarias viviendas de madera y zinc ante las frecuentes crecidas del río, con una innovadora postura identitaria del barrio que se consolida como distinto y único a la vez. En 1964, Quinquela, en una nota periodística, se adelantará a explicar que estaba considerando la posibilidad de inventar un asfalto de color para las calles boquenses. Allí el artista imaginaba la potencialidad del arte y el color si las calles de La Boca se convirtiesen en una inmensa sonrisa frente a la Vuelta de Rocha. Unos años antes de esto, Quinquela ya había pintado también su ataúd. Con esto, el artista quería rendirle un homenaje a los colores, porque ellos le habían dado vida y fuerza espiritual. El archivo del Museo Benito Quinquela Martín no está abierto al público, es decir, que no está dentro del recorrido que se realiza cuando se visita el museo. Sí está abierto a consultas y dudas que las personas quieran despejar referidos a Quinquela, la colección y al barrio de La Boca. Sin embargo, a pesar de que no se encuentra dentro del recorrido típico del visitante, entendemos que es importante saber de su existencia, conocerlo y tener una aproximación sobre lo que allí se puede encontrar, porque fue allí, a través de esa documentación, que Quinquela quiso fundamentar, registrar, justificar muchas de las acciones por él llevadas a cabo. El acervo del archivo se divide en tres partes: los biblioratos, las fotografías y el archivo de autor. Por un lado, los biblioratos reúnen todo lo que es la documentación recopilada por Quinquela y organizada en libros por sus colaboradores en el momento de la fundación del museo. Fotografías, tarjetas, cartas manuscritas, recortes periodísticos, expedientes, catálogos de exposiciones, entre otras. Son las fuentes que se conservan. Por otro lado, las fotografías. Hay alrededor de 5.000 piezas que conforman el acervo, incluyendo fotos de obra, fotos sociales, fotos del barrio, entre otras. Por último, el archivo de autores, con un alto valor innovador y documental para la época en la que este es concebido, conserva la ficha de ingreso de las obras completadas por los mismos artistas, la fotografía de la obra que empieza a formar parte de la colección, los catálogos, los recortes periodísticos y retratos fotográficos. En resumen, entonces, en esta unidad, en la hoja de ruta podrán ver un punteo de los temas que aquí mencionamos para ahondar en ellos. Luego tenemos este video introductorio donde claramente acabamos de presentar a la figura de Benito Quinquela Martín y varias de sus facetas que, digamos, él explayará a lo largo de su vida. Podrán también observar y leer un documento con información sobre la casa, el atelier, los objetos que pertenecieron a Benito Quinquela Martín y sus obras de arte que allí se exponen. Podrán también ver algunos de los videos de la serie Obras con Historia del Museo Benito Quinquela Martín para reflexionar sobre la producción de su obra. Luego podrán acceder a un documento donde se detalla información acerca del complejo quinqueliano. El documento
el conjunto de instituciones que Quinquela funda para la creación de un polo cultural, educativo y sanitario en el barrio de La Boca, donde tendrán discriminadas cada una de estas. Y, por último, a continuación, podrán aproximarse a otra de las grandes obras de Benito Quinquela Martín, Caminito, el Museo a Cielo Abierto, creado por Benito Quinquela Martín. Ahí tendrán a disposición videos y fragmentos de las publicaciones referidas a este tema. De esta manera tendrán todas las herramientas necesarias para complementar la visita del museo con la visita a Caminito. El último tema que trata este módulo es acerca del archivo, como mencionábamos recién. A través de un video van a poder conocer algunas de las fuentes y la conservación de documentación que allí se conserva. Y si bien no es parte del recorrido, como decíamos anteriormente, vale tenerlo en cuenta para comprender de manera integral la figura de Quinquela como para consultar. Por último, hay una propuesta para realizar una actividad. La misma consiste en que lean una serie de fragmentos de la vida novelesca de Benito Quinquela Martín y que busquen en esos textos algunos conceptos que consideren apropiados para definir a esta figura, a este artista en cuestión y poder compartirlo así con el resto. Nos vemos así y los espero en el próximo módulo.